y levantaba la mano una persona y todo el mundo lo volteaba a ver así como si fuera un bicho raro de ¿tú dónde escuchaste de eso? O sea, o le decían, no seas mentiroso, tú tampoco sabes como nosotros. Entonces, con esta pregunta es con la que me doy cuenta cómo hemos ido avanzando. Con esta pregunta sencilla me doy cuenta cómo la mediación sí ha ido creciendo. Al inicio, cuando hablábamos de mediación, era muy común escuchar y que nos dijeran: eso es imposible para México. ¿De qué estás hablando? En México no hay la cultura para eso. En México eso no va a permear, no se va a lograr. Y entonces, pues para nosotros era así como un fuerte desánimo escuchar estos temas, porque realmente atentaban contra aquello que nos gusta, aquello que nos gustaba, con lo que nos habíamos casado y además sentíamos que iba a ser la forma en la que íbamos a desempeñar nuestra carrera. Y entonces decíamos: ¿cómo me estás diciendo que yo, que he elegido dedicarme a la mediación, no voy a tener la forma de crecer, de desarrollarme, de comer? Y entonces lo que veíamos es que sabíamos que iba a ser un camino cuesta arriba, sabíamos que iba a ser una labor fuerte la que íbamos a tener que desempeñar para lograr generar esa cultura que había muchas personas que decían que no se iba a poder generar. Entonces fue todo un reto. Por eso es un gusto, y sigue siendo un gusto, poder hablar de estos temas en estos foros. Porque así como alguien un día habló de la mediación delante de mí y yo dije: es que yo quiero eso, yo pretendo que muchos de ustedes el día de hoy que escuchan esto también decidan utilizar el mecanismo alternativo de la mediación, de la conciliación, como parte de su vida laboral como abogados. Poco a poco hemos ido observando cómo el foro de abogados litigantes, el mundo de los abogados, ha ido cambiando su mentalidad y también se ha ido transformando en un aliado de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y ha pasado como tenía que pasar. Esto se fue gestando gracias a diferentes cambios legales. Muchos se fueron convenciendo y muchos se convencieron porque la ley los obligó a que se convencieran, como está ocurriendo ahora con la materia laboral, como bien lo dijo el juez. Ahora, en muchas materias, ya no tienes de otra. O vas a la mediación o vas a la mediación. Como ya pasa en la materia penal y ahora en la materia laboral también. Entonces, esto ha sido, pues, muy buenas noticias para nosotros, porque ahora la mediación está presente en todo. Y esa es una de las cuestiones que quiero que queden muy claras aquí el día de hoy. La mediación ha ido creciendo mucho. La mediación ha dejado de ser nueva. Ya la mediación no es nueva, no es novedosa. Ya no es algo que yo les pueda decir: bueno, es que miren, les voy a hablar de algo bien novedoso que se llama la mediación. No es así. La ley de mediación del estado de Tamaulipas es de mayo de 2007. Tiene más de 10 años la ley de mediación del estado. Ya va a cumplir 15 años. Le vamos a hacer su quinceañera la ley de mediación. El primer centro de mediación en el estado, el cual me honra decir que me tocó abrirlo, precisamente fue a finales del año 2008, cuando empezó sus operaciones. A finales de 2008, 2007. Entonces la mediación ya tiene suficiente tiempo en nuestro estado como para que ya tuviera que haber permeado suficiente en lo que es nuestra profesión, la carrera de Derecho. Ya lo ha hecho en otras profesiones también. No nada más la carrera de Derecho cuenta ahora con la materia de mecanismos alternativos de solución de controversias o de mediación, como en las universidades que probablemente
ustedes lo han podido notar, sino que además se encuentra ya en las currículas de otras carreras, como de psicología, como de trabajo social, etc. Y entonces hubo un día que le dije a muchos abogados, bueno, o empiezan a convencerse de que esta es la vía para resolver problemas, o es una de las vías para resolver problemas, o les van a comenzar a comer el mandado los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Porque además tenemos una ley de mediación muy bondadosa en nuestro estado, que no cierra a una profesión la posibilidad de ser un mediador certificado. ¿Sí? La materia penal, por ejemplo, te dice, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal dice, únicamente los abogados o materias afines pueden obtener una certificación penal. Además, tienen que estar contratados en una fiscalía o en un poder judicial. Aquí no. La ley estatal ni siquiera habla de que tenga que tener una profesión la persona que se vaya a certificar como mediador. Ni siquiera tiene que ser profesionista. ¿Por qué? Porque cuando se creó esta ley, se pensó en que en un futuro se podría contar con mediadores comunitarios, mediadores que surgieran de las mismas bases sociales, para resolver conflictos en sus inicios, cuando estos apenas van a surgir, van a crecer. Y estas personas, obviamente, reconocidas como líderes sociales, quizás reconocidas como personas de influencia en sus comunidades, a lo mejor sus conocimientos llegaban a la educación primaria, a la educación secundaria y hasta ahí. Pero aquella legislación, que yo creo que fue bastante previsora, bastante futurista, pues también lo que decía era, estamos convencidos de que con una capacitación de 120 horas como la que habla la ley, se les puede dotar a estas personas con las herramientas suficientes para que realicen su labor, que al final de cuentas ya vienen realizando, pero sin las técnicas, sin los nombres y apellidos de lo que ya vienen realizando. Entonces, poderles brindar esto, pues obviamente que es un plus importante. Entonces, como les digo, aquí es un tema de, si no nos aplicamos, nos comen el mandado, porque cada vez hay más mediadores y mediadoras certificadas en nuestro estado y en México en general. La mediación no pretende, o los mecanismos alternativos no pretenden excluir a nadie. En un inicio, lo que se escuchaba era fuchi los mediadores, porque quieren quitarnos el trabajo. Y entonces esto era como un común denominador de lo que escuchábamos, y era como decir, es que ellos vienen a quitarnos la chamba. Y no es así. El mediador siempre va a ser un complemento de la labor del abogado. Incluso el abogado puede ser mediador, y el abogado puede complementar su labor con la profesión de mediador. Es lo deseable que así sea. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que observar es que debemos de ir incorporando a nuestra actuación como abogados las diferentes estrategias legales que me permitan integrar a los mecanismos alternativos como parte de mi día a día como litigante. O sea, ya me los voy a topar hasta en la sopa, los mecanismos alternativos. Ya son parte de la realidad jurídica del país. Ya no se van a ir, están ahí, están legislados, están en el artículo 17, párrafo 4 de la Constitución, que te dice que todas las leyes deben de prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Tienen rango constitucional. Y por ende, y al estar en este capítulo, son un derecho humano que todos tenemos ahora reconocido en la Constitución. El que nuestros conflictos se resuelvan a través de mecanismos alternativos y que se pueda privilegiar esa vía para resolverlos. ¿Qué más necesitamos como abogados para incorporar esto a nuestro actuar día a día? Muchas veces es el temor de decir, es que la mediación, dicen en los centros públicos que es gratuita. Ajá, sí es gratuita. La ley de mediación del Estado dice que los centros de mediación públicos no te pueden cobrar por mediar. Pero también
La propia Constitución dice que la justicia que imparten los tribunales debe de ser gratuita. Sin embargo, como abogados cobramos, ¿no? O ustedes dan las consultas gratuitas, ¿no? Nos quedamos en la calle. Entonces aquí es lo mismo. Si yo como abogado puedo asesorar a mi cliente y decirle, mira, según lo que veo de tu caso, aquí hay de dos sopas. O nos vamos a la mediación o nos vamos al juicio. Pero no choca uno con el otro. Podemos intentar la mediación y podemos irnos a juicio. No hay problema. Tomemos una decisión. O tomemos las dos opciones. Porque ninguno me van a cobrar. Yo sí tengo que cobrar. Pero no nos van a cobrar el servicio. Entonces, vamos a ver, cliente, ¿qué opciones tenemos para resolver este conflicto? Pues tenemos A, B, C. Ok, ¿qué otras? ¿Qué más podemos pensar? ¿Qué otras formas de resolver tenemos? Pues esta otra. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder? Hasta este punto. ¿Hasta dónde te sientes cómodo tomando una resolución? Hasta aquí. Técnicas de negociación para abogados. Importante rama de capacitación. Porque de esa manera voy a preparar a mi cliente de manera efectiva para que vaya a una negociación colaborativa y obtenga lo que necesita obtener para satisfacer las necesidades que fueron truncadas cuando se le presentó el conflicto. Si no, lo estoy mandando a la guerra sin fusil. Y entonces, si el otro abogado se preparó más, o preparó más a su cliente, se lo va a comer vivo en la negociación. Entonces, otro punto, ya lo preparé. Ahora viene la parte más importante de esta plática. Los honorarios. No es la más importante, pero es la parte importante. ¿Dónde dice que tenga que cobrar menos porque el asunto se resuelva mediación? En ningún lado. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se vaya a resolver un asunto en el cual la persona que está en la casa que yo le renté tiene 8 meses sin pagarme la renta y además no se quiere salir? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en que me pague y que se salga? ¿Cuánto tiempo, abogados? Aproximadamente. 1 año y medio. ¿Cuánto? 1 año y medio. 1 año y medio. Gracias. Muy bien, 1 año y medio. ¿Y si llevo ese asunto a mediación? Y de pronto el asunto se resuelve en 2 semanas, 3 semanas. Supongamos que es una casa que vale 3 millones de pesos y lo que me deben de renta al mes son 20,000 pesos. O sea, me deben de renta 160,000 pesos más intereses del 10%, son aproximadamente 176,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a cobrar? ¿Cuánto le voy a cobrar a esta persona por resolverle su asunto? Y que pueda gozar nuevamente de su casa plenamente. El 50%. Abogada, hay una ley de arancel. El abogado. 20% dicen allá. Ok, 20%. Pues ayúdenme a sacar el 20% porque no soy físico matemático como para poder sacarlo ahorita. 176. 35,000 pesos le voy a cobrar en juicio, llevándome a juicio y logrando, y luego obviamente le voy a estar molestando a cada rato para gastos, etcétera, etcétera. Póngale que me voy a 50,000 pesos en total. En 1 año y medio de juicio. Estos juicios que caen bien gordo, porque son bien complicados sacar a una persona de una casa de renta y que te pague. Si no, pregúntenle a los abogados litigantes. ¿Qué pasa si yo lo resuelvo en 2 semanas en una mediación? Lo llevé al centro de mediación del Poder Judicial o al centro de mediación o con un mediador privado. Resuelve en 2 semanas. ¿Por qué no le puedo decir son 35,000 pesos? La verdad yo le cobraría más, porque no le resolví en 1 año y medio, le resolví en 2 semanas. En todos lados, cuando te entregan un servicio
y tú lo quieres lo más pronto posible, te cobran más, hasta en la tintorería. Si no, vayan y pregunten. Entonces, ¿por qué no puedo yo cobrar más? O cobrar lo mismo si ustedes quieren. Es que no le voy a estar cobrando los gastos y con los gastos va a 50. Yo prefiero 35 hoy en la bolsa que 50 dentro de año y medio. No sé ustedes. Más vale pájaro en mano, ¿no? ¿Sí? Y hay un sinnúmero de mediadores privados. Esa es otra cosa. ¿Sí? Imagínate que llegas a una tortillería y dice 20 pesos el kilo de tortilla. Okay. Y al lado hay otra tortillería que dice 30 pesos el kilo de tortilla. Pero traes mucha prisa. Es muy probable que digas, bueno, pues me va a costar 10 pesos más caro, pero bueno, me voy a ir a la de 30. Pues no, rapidito y ya, me voy. Tengo hambre. Aquí es igual. Cada quien es libre de determinar qué puerta va a tocar. Hay quien dice, no, yo prefiero la puerta del tribunal, yo voy ahí, me formo. Pero también está la otra posibilidad, la posibilidad de decir, vamos a una mediación, resolvamos a través de una mediación, porque está a la mano y es gratis además. O sea, es gratis que pueda resolver más rápido mis asuntos y los de mis clientes. Claro, eso es si los llevas al tribunal, porque también los puede llevar el mediador privado. Te va a cobrar el mediador privado, pero aún y con el porcentaje que te llegue a cobrar el mediador privado, aún con esto, créeme que económicamente te va a convenir mucho más que llevar un juicio de año y medio. ¿Sí? Una vez un abogado me dijo en una plática, me decía, es que la justicia es muy lenta por culpa de los tribunales. Es lenta y es una justicia que tiene muchísimos expedientes, ya hay muchísimo rezago. Entonces yo le decía, ¿de cuándo es el expediente más viejo que tiene en su despacho? Me decía, pues yo creo que será de hace unos 10 años. Le dije, bueno, pues usted en su despacho tiene rezago también. ¿Cuántos asuntos de los que usted tiene en su despacho ha llevado a un mecanismo alternativo, a una mediación? Ninguno. Bueno, entonces usted no está cooperando para que la justicia sea pronta y expedita. No todos los asuntos tienen que ir a un juicio. Y poco a poco, conforme las leyes han ido cambiando, les decía, principalmente en el tema penal, en lo que esto ya está comprobado, y ahora en el tema laboral que está por comprobarse, observamos que no todo tiene que ir a juicio. Recientemente, gracias a la confianza que depositó en un servidor el gobernador Américo Villarreal Anaya, tengo la encomienda de dirigir los centros de conciliación del estado de Tamaulipas. Para una persona que tiene 20 años dedicándose al tema, esto es, pues realmente, es todo un honor. Tengo la fortuna de gozar con una secretaria de trabajo, que es la maestra Olga Patricia Ruiz, que es una convencida de la mediación desde hace más de 15 años. Convencida. Y entonces da todo el apoyo que pueda brindar a este centro de conciliación para que las cosas salgan bien. A pesar de que nos encontramos muchas fallas cuando inició esta administración, específicamente en el tema de la conciliación laboral, porque por muchos años no se hizo nada y de pronto se quiso hacer todo en los últimos meses. Y a pesar de que en el centro, aquí están mis compañeros, que les agradezco todo su esfuerzo, a pesar de que en el centro de conciliación de Matamoros y el de Reynosa se inició literal atendiendo en la banqueta, los resultados ahí están. Al corte del 30 de noviembre teníamos aproximadamente 1,800 asuntos iniciados en el estado, de los cuales aproximadamente un 75-78% están resueltos a través de un acuerdo conciliatorio entre las partes. Lo que estamos mandando a los tribunales es muy poco de lo que recibimos.
como lo marca la reforma, como lo marcaron los foros que nos expuso ahorita el juez Carlos Ortiz, que me da gusto poderle decir a ustedes que entre sus pares es una persona muy reconocida por su capacidad en el ámbito laboral. Y es un gusto que esté aquí en Matamoros, obviamente. Y tengo que comentarles que, como les he dicho, a veces los cambios vienen por ley. Aquí el cambio vino por ley. Aquí la conciliación prácticamente desde 1917 ya estaba, ¿sí?, la posibilidad de acudir a una conciliación, pero como no era obligatoria, nadie le hacía caso hasta que llegó la ley y la reforma de 2017, 100 años después, y alguien dijo, tienes que ir, ya no es pregunta. ¿Y saben qué? Funcionó. ¿Y saben qué? Trabajadores y patrones se están poniendo de acuerdo, sin problema. Porque antes era como, ojalá y funcione, no lo sé. Hoy funciona. Hoy funciona y está probado. Y creo que no hay marcha atrás en este tema en nuestro país. Una deuda de 100 años con México en tema de justicia laboral hoy está siendo saldada. Hoy está siendo saldada. Y tenemos una justicia laboral que va a ser, sin duda, pronta y expedita, como debió de haber sido siempre. Además de gratuita. ¿Qué les recomiendo el día de hoy? A todos, todas. Incorporemos el tema de los mecanismos alternativos en nuestra práctica profesional. Es el mejor consejo que les puedo dar, porque vamos a evolucionar nuestra práctica diaria, nuestra práctica cotidiana. Hagan una fila de 2 horas y vayan a platicar con un abogado aquí del otro lado.